continuamos con Santiago Vázquez, vecino de nuestro pueblo, amigo, colaborador de Puerto Milenio, con sus grandes libros... Vecino, colaborador de Puerto Milenio. Seguramente que podemos ver en otros canales. Bueno, pues que nos va a contar sus experiencias y, como siempre, su agradable sentido de ver estas jornadas de parapsicología. Muchísimas gracias. A ver si se me escucha bien. Dame un poquito de Javier ahí de ganancia porque no está con una faringitis. Ahí. Pillas el punto, ahí estoy bien. Muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Gracias por estar aquí para hablar de ufología. Aunque me veo la obligación, no en este momento, pero sí mínimamente hacer una serie de matizaciones por alusiones indirectas respecto a una serie de cosas que los hermanos han dicho y que en absoluto estoy de acuerdo, no ya porque sea mi opinión, sino porque la persona que más investigó el tema de las teleplastias de Belmez fue mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, y don Germán murió sin saber qué diantres pasaba en Belmez. Esta es la realidad. Después entraré, porque no es una conferencia sobre Belmez, no lo es. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo Umbral, el libro de la Sábana Santa. No he venido a litigar con nadie, no he venido a discutir con nadie, porque bastante discuto yo todos los días conmigo mismo. Luego, como les digo, aclararé muy brevemente unos puntos que me parece que son forzosamente obligados a ser aclarados y decir y defender lo que para mí, en mi opinión, yo no me veo cargado de verdad, es mi opinión, estamos en la subjetividad, pero yo no puedo pasar por alto una serie de cosas que se han dicho aquí esta tarde y que son, bajo mi criterio, totalmente inexactas. No digo falsas, digo que no son exactas. Aclarar también, la presentación de Leonor ha comentado, cuarto milenio, milenio 3. Yo estuve desde la primera temporada en cuarto milenio y yo les pido por favor que nadie me pregunte por qué ya desde hace un año y poco no aparezco en pantalla ni aparezco en los micrófonos de la SER, aunque solamente Dios lo sabe. A lo mejor a alguien en un futuro, en un mes, en un año, pues escucha mi voz a través de la cadena SER. Y lo sabe, como dicen los italianos. No está en mi mano, no está en mi mano. Pero voy a empezar con algo antes de empezar con la ufología que me parece muy importante. Creo que nuestros compañeros del grupo Daguian han hecho, aparte de facilitarnos y de transmitirnos sus conocimientos, sus investigaciones, han hecho un alarde de humildad. Y esto es importantísimo, porque es la piedra fundamental de todo. Voy a compartirles una experiencia en 15 segundos que tuvo un señor que se llamó San Antonio Abad, monje del desierto, hablamos del siglo III, siglo IV, oficialmente el primer eremita, monje de la historia, no San Antonio de Padua, que es el que lleva el niño Jesús en los brazos, no, San Antonio Abad, que murió con 105 años, tuvo un ataque de soberbia al final de su vida, prácticamente antes de morir. Pensó en su interior, lo cuenta su biógrafo, San Atanasio de Alejandría, tuvo un sentimiento de soberbia y le dijo a Dios: nadie te ha servido durante tantos años en el desierto, con mortificaciones, penitencias, ayunos y oraciones,
como yo. Y el Señor le reveló que muy cerca de donde él vivía, de su cueva, había en otra cueva otro ermitaño que era aún más viejo que él y que llevaba más tiempo que él en la vida eremítica. Y dijo, ponte en camino y búscale. Y con 105 años, imagínense ustedes, con 105 años en pleno desierto, hablamos de la Tebaida egipcia, se puso en camino y no tuvo que caminar mucho, lo encontró. Ese hombre que estaba en esa cueva tiene un nombre que también pasó a la historia, San Pablo de la Cruz. No San Pablo o Saulo de Tarso, no, era ermitaño, San Pablo de la Cruz. Era mayor que San Antonio y fue su última lección, porque fue un hombre que se retiró al desierto con alrededor de 20 años de edad y que estuvo hasta los 105, que murió, estuvo allí. ¿Por qué les cuento esta historia de San Antonio? Pues porque he hecho alusión a la humildad, que desgraciadamente, todos tenemos orgullo, todos tenemos unos más, otros menos, soberbia en momentos determinados, pero esto lo saben muy bien los hindúes sobre todo, los budistas, saben que el ego es el peor enemigo del hombre. El ego, la ambición desmedida, el querer a toda costa imponer las ideas. Y esto lo digo porque recuerdo unas palabras de Ales, aquí me meto en la ufología, para esas personas que vayan por delante, que igual que mis compañeros, los hermanos Montoya, yo no soy ni lo he sido nunca, un fanático de los ovnis. Es verdad, todo hay que decirlo, que sobre todo por aquí, y cuando digo por aquí me refiero sobre todo en ese pantano del que se ha hablado, se han visto cosas extrañas. No voy a dar un salto lógico hablando filosóficamente, yo no digo que sean naves extraterrestres, pero es verdad que estamos en una zona que se llama, o que se denomina en el argot ufológico, una zona caliente. Juan Carlos Salamanca, que está ahí, y otros compañeros con telescopios, sin telescopio, con prismáticos, simplemente con una Coca-Cola como la que tengo aquí, hemos pasado una hora, dos. Ahora en verano, por ejemplo, pues estuvimos hace las noches con unos amigos y es verdad que se ven cosas, ¿es cierto? Y esta es una zona muy, pero que muy propicia para ello. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos, ahí nos metemos que podemos aquí alargar la conversación o el diálogo, mejor dicho, porque es lo que me gusta del hogar, no vamos a sentarme aquí y hablar, pero entraremos un poco en por qué Felipe II mandó construir el monasterio en ese lugar y solamente en ese lugar. Sabemos que Felipe II fue un rey y que era un rey además muy especial. Les comparto una excentricidad. Él nunca se comunicaba con sus allegados, me refiero a los que servían, de viva voz, de palabra, lo escribía, le hacía una pregunta, majestad, entonces él cogía y escribía y le daba la respuesta por escrito. Él se rodeó de esoteristas, de ocultistas, de astrólogos y le dijeron, majestad, aquí es donde hay que construir el monasterio. ¿Por qué? Pues realmente no se sabe, pero por algo sería, Juan Carlos está por ahí, asiente con la cabeza, ese triángulo famoso del que se habla, entre Galapagar, el Escorial, Valle de los Caídos. Esta zona tiene algo especial, y es verdad, hay que reconocerlo. El qué no lo sé, pero tiene algo muy especial. Los ovnis. Yo me hago y me he hecho muchas preguntas respecto a este tema. Lo que se ha hablado respecto al 95% de los casos que son explicables, esto es muy antiguo. Yo lo leía cuando era prácticamente empezaba a ser un adolescente en las colecciones de libros de Jiménez del Oso, a que tuve el placer de conocer en varias ocasiones y de hablar con él. También amigo de mi padre,
en fin, quiero decir que no era un desconocido para mí. Y él, recordarán algunos de los que estáis o están aquí, esas colecciones de libros que él sacaba, hablaba hace muchos años, décadas, y él ya hablaba de ese 5%, 5% que no es explicable, pero, por favor, no demos un salto lógico. Es decir, que el fenómeno ovni existe, eso es indudable. Eso es indudable. Ahora, bueno, que solamente lo puede negar una persona que o no esté informada, igual que los fenómenos paranormales, o que sencillamente tenga mala fe, o que sea un negacionista, o un cientificista, o como dice don Germán en su libro, un científico exclusivo o exclusivista, que se cierran en banda y no quieren ir más allá. El científico tiene que estar abierto, como dice Karl Popper, gran pensador, filósofo. El científico tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Pero si somos honrados con nosotros mismos y honestos con nosotros mismos y con el público, sobre todo personas que trabajamos en medios de comunicación de cara al público, tenemos que tener la humildad, y aquí vuelve a aparecer la humildad, de decir, el fenómeno ovni existe, pero tenemos que reconocer que no sabemos lo que son. No sabemos lo que son o quiénes son. Pueden ser, hemos visto fotografías, algunas auténticas, otras no. Ha habido mucho fraude en todo esto. Desde se citaba a Kenneth Arnold en 1947, pero es que ya en las primeras dinastías chinas aparecen referencias, y hablo de las primeras dinastías chinas. Es decir, que ya nos remontamos unos cuantos miles de años antes de Cristo. Luego en Egipto. Es decir, el fenómeno ovni está presente en prácticamente, yo diría que en todas las culturas. Pero decía, me parece que era Iván, y estoy totalmente de acuerdo con él, que realmente seguimos en el mismo punto. Es que no sabemos, y seguimos ahí. No sabemos más. Vienen. Yo les planteo una pregunta, pero es una pregunta que yo no digo que sea la primera vez que se plantea, pero sí digo que pocas veces se ha planteado. ¿El fenómeno ovni es un fenómeno espiritual? Ahora me explicaré. No digo que sean espíritus. ¿O realmente son, hablando coloquialmente, naves de transporte como espaciales, para entendernos, que vienen de otros planetas? Es una gran pregunta que yo me he hecho muchas veces, que se la he planteado a muchas personas en mis años de profesión, que cumplo ahora en septiembre 26, empecé muy joven, y que nadie, el primero yo no he sabido responder a esa pregunta. Porque antes contabas, una de vuestras investigaciones, ese colapsarse de la luz, se va como apagando. Eso es frecuentísimo. Yo lo he presenciado, Juan Carlos lo ha presenciado, personas que están aquí, todos ustedes seguro que lo han presenciado. Javier Sierra, al que me une un afecto, he estado en su casa, hemos cenado juntos, en fin. Bueno, Javier dijo una vez, muy acertadamente, hablando del fenómeno ovni, popularmente se dice, bueno, los ovnis. ¿Pero qué estás diciendo, los ovnis? Bueno, pues el problema, lo que Javier quería decir, cuando habló de esta forma, es que no vemos más, vino a decir, porque no miramos al cielo. Estuve hace 2 días en Madrid, en el parque de Juan Carlos I, con motivo de las Perseidas y todo esto, que no era precisamente el punto álgido, pero bueno. Y en esa oscuridad, pese a la contaminación lumínica de Madrid, se vieron cosas, pero es porque estábamos, el grupo, tumbados,
cerillas en el suelo y mirando directamente al cielo. Si uno se va al pantano de la Jarosa, por ejemplo, o al del Altazar, o al Talave, cerca de Llín, en Albacete, o el Cenajo, en fin, y uno está 3-4 horas tumbado, comiendo un bocadillo, contando un chiste con los amigos, o como decía él, con la pareja, da igual. Es raro que no aparezca algo. Siempre, pues no tiene por qué aparecer siempre. Ahora ocurre en verano, ocurre con mucha frecuencia, que se confunden ovnis con satélites. Los satélites, para los que no lo sepan, son esos puntos que parecen una estrella y que van surcando, eso sí, tienen que llevar una dirección rectilínea, es decir, una línea recta, porque van orbitando la Tierra. Ahora, si ya empieza a hacer movimientos de zigzag, se para, vuelve a emprender la marcha, vuelve a hacer otro movimiento, entonces ya nos encontramos con algo que entra dentro de ese 5% que yo decía que no es explicable, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las personas que llevan toda su vida dedicándose a la investigación del fenómeno. Yo, claro, aquí me hago muchas preguntas, seguro que como muchos de ustedes, y mis compañeros seguro que también. Yo hace años que decidí volcarme por completo, lo compartíamos antes, él y yo. Hablábamos antes de empezar este evento de la posibilidad, no ya de que existan, que ya hemos dicho que eso está clarísimo, está filmado el vídeo, está fotografiado, apartando el fraude, descartando causas naturales en un porcentaje mínimo, pero que no se explica. Y preguntas. Aparte de qué son o quiénes son, no se me olvida el punto de origen espiritual o naves espaciales. A través del espacio no pueden venir, por una sencilla razón. Porque la estrella más cercana a la Tierra, el Sol más cercano a la Tierra, la estrella, está a casi 4 años luz, que es Alfa de Centauro. Es decir, que para llegar a esa estrella tendríamos que estar viajando durante casi 4 años a 300.000 kilómetros por segundo, y es la más cercana. El viaje a través del espacio, si son, estoy en hipótesis, si son, haciendo un poco de filosofía de la ufología, que también la tienen, si realmente son naves destinadas a trasladar, hemos visto, me ha llamado la atención porque lo que hemos visto es la misma tipología de seres, son iguales todos, pero no es así, luego están los contactados, los abducidos, que se han descrito otra serie de seres de muy diferente tipo, otros altísimos, con melena descansando sobre los hombros, en fin, la tipología es muy amplia. Yo me pregunto, si existen, si vienen, si se dejan ver, porque claro, yo hablaba al principio del ego del ser humano, y los negacionistas, hablaba de esto porque no he terminado, decía el maestro Antonio José Alés, al que también tuve el placer de conocer, mucho más que a Jiménez del Oso, él decía textualmente que los que negaban el fenómeno ovni, aparte de desinformación o por ignorancia, era porque de alguna forma perdíamos nuestro protagonismo cósmico. Es decir, ya no somos los únicos. Teresa de la Fuente, que está aquí, delante de mí, es miembro del equipo de Más allá de la realidad, en podcast y en YouTube, pues hemos hablado de este tema y me compartía, ayer precisamente, me compartía algo que yo conocía mínimamente, pero resulta que en la propia Iglesia católica, no vamos a entrar en creencias, por supuesto que no, pero es curioso que
existan algunos sacerdotes que se han dedicado y actualmente se puedan dedicar o se dedican a la investigación del fenómeno OVNI. Me hablaba Teresa, ahí estamos escuchando el sonido del oeste. No sé quién es. Bueno, pues realmente Balducci, por ejemplo, también el Padre Pío, me comentaba Teresa, que el Padre, hoy en día canonizado, San Pío de Pietrelcina, un portento en cuanto, ya no entro en espiritualidad ni en religión, hablo de fenomenología paranormal, una cantidad de fenómenos paranormales, aparte de los estigmas, tremendos, impresionantes, pero bueno, vosotros sabéis, ¿no? Conocéis, y los que son aficionados, pues exactamente lo mismo. Perdemos ese protagonismo cósmico. Y seguro que ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Si están tan adelantados, si son capaces de venir, si vienen, que no sabemos cómo, ¿por qué no nos dan, por ejemplo, el remedio, por ejemplo, contra el cáncer, contra otras enfermedades letales que son irremediables y no son cogidas a tiempo y que la medicina actual todavía no tiene la posibilidad, no ya de curarlo, que por supuesto no, va más allá la cosa. Es de que no se origine, de que no empiece. Si tienen tanta tecnología, ¿por qué no nos ayudan? Aquí se responde lo de siempre, porque no pueden intervenir, porque no pueden interferir, porque no tienen permiso, porque no estamos preparados. Pero bueno, eso ¿quién lo dice? A lo mejor de los que estamos aquí, ninguno de nosotros estamos preparados, pero habrá alguien en las superpotencias que sí que estén preparados para entablar conversaciones con estos seres y son capaces de llevarse a un abducido, ponemos un ejemplo hipotético, y comunicarse con él telepáticamente, que es lo que ocurre o suele ocurrir. ¿Por qué no nos dan las claves para curar todas estas enfermedades? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué no intervienen? Ahora que estamos viviendo momentos realmente convulsos, horribles. No quiero meterme en ideologías, yo respeto todas las religiones, pero me refiero, en este punto me refiero, por ejemplo, a lo que está pasando desde hace un tiempo con el Estado Islámico. Y estamos viendo día a día cosas que son, no ya monstruosidades, es que superan lo maligno. Voy a compartirles algo en 10 segundos. Un hijo del diablo del Estado Islámico, lo vi en el Facebook de una amiga, no hace mucho, lo grité, estaba Teresa conmigo en el programa, le habían sacado el feto, un bebé, a una cristiana y el niño estaba en el suelo y este sujeto le daba patadas. ¿Qué me dicen ustedes? Esa es la evolución que tenemos en el planeta. Afortunadamente es un porcentaje. ¿Ha hablado alguien por él? ¿Por qué no intervienen? Es decir, es mi pero. Es decir, vale, el fenómeno es real, de acuerdo, muy bien. Pero si tienen tanta capacidad, si violan el espacio aéreo, porque lo han violado y lo violan y lo siguen violando cada vez que quieren, lo que sea y quienes sean. Se hablaba antes, la intervención de Iván, creo que era, de las superpotencias, y aquí entra el tema de la seguridad nacional. Juan José Benítez, con quien también tengo amistad, pues lo dice claramente. Es decir, y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, si nosotros pagamos unos impuestos, una Coca-Cola,
tiene impuestos. Un paquete de tabaco para el que fume, tiene impuestos. El tanto por ciento que vaya destinado a, hablo en cualquier país, en defensa, se supone que defensa está para protegernos de, entre otras cosas, una invasión de un enemigo. Pero es que estos objetos volantes no identificados, los objetos lo pongo entre comillas, porque a veces, muchas veces no son objetos, son luces. Si entran en el espacio aéreo, yo tengo una experiencia personal de primerísima mano. Mi padre, algunos de ustedes lo sabrán, también periodista, toda su vida en televisión, presentador de telediarios, de muchísimos programas, entrevistó, y tenemos la foto, tiene él en casa, en su casa, la foto de unos pilotos de la base de Torrejón que, hablo de los años, si no me falla la memoria, de los años 70, que tuvieron que salir de emergencia en sus cazas porque apareció un objeto volante no identificado que había violado el espacio aéreo. Una vez que comprueban que no es un tráfico, es decir, un avión, ni ningún objeto conocido, salen a por él, y no eran dos, creo que eran 8, parece que eran 8. Este objeto, y es que les entrevistó mi padre en televisión española, con traducción, porque claro, eran norteamericanos. Bueno, jugó con ellos. ¿Saben ustedes hasta dónde les llevó el objeto? Hasta Alaska. A Alaska se paraba en seco, es decir, están ya, y lo han hecho muchas veces. Eso, suponiendo que sea un objeto material, eso un cuerpo humano, en condiciones normales, de lo que conocemos hoy en día, no lo aguanta. No lo aguanta. Un parón en seco y un arrancar a una potencia, a una velocidad vertiginosa. Se ponían encima, un objeto, no eran varios, era uno. Se ponía encima, se ponía debajo, se les ponía en la cola, detrás, se les ponía delante. Estaban jugando con ellos. Y ya le perdieron y dijeron, mira, volvemos a base, porque aquí no hay esto no tiene explicación. Los pilotos tienen un problema, y sé de lo que hablo. En mi familia hay 2 pilotos ya retirados, y hay un problema no solamente en España, sino en muchos otros países. Cuando un piloto, hablo de, ya no meto militar, piloto comercial, de una línea comercial, tiene el comandante, el copiloto y antiguamente el ingeniero de vuelo, que la mayor parte de las compañías ha desaparecido y lo sustituye la máquina. Mal hecho. El ingeniero de vuelo tiene que estar ahí. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues cuando la tripulación detecta un objeto volante no identificado y hace lo que sea, cuando llegan a la Tierra, si lo quieren decir, tienen que dar un parte. Pero claro, el dar un parte implica una serie de cosas. Implica un check-in, es decir, les llaman y vamos a ver qué ha pasado ahí. Por prudencia, no vuelvo a repetir, no solamente en España, en general, no, si ven algo, no suelen decirlo oficialmente. Esto me lo han contado mis familiares, lo comentan entre ellos, sabido es, no voy a nombrar ninguna compañía en concreto, que se han visto muchísimas veces. Juan Carlos Salamanca, que puedes decirlo en un momento, el otro día, dando una vuelta por la feria esta de libros, que es una maravilla, encontró un libro que en realidad ese libro es una joya, porque yo creo que ese no lo encuentras en ninguna parte. José Antonio Silva, no sé si a todos ustedes, a alguno de ustedes les suena, José
Antonio Silva, compañero de Televisión Española de mi padre, presentador de televisión y también piloto. Bueno, ahí tiene el libro, que yo no sabía que José Antonio Silva había escrito un libro que se titula, Juan Carlos, ¿se titula Mística y Misterio de los Hombres. Un gran presentador de televisión al que yo tuve oportunidad de ver cuando era más pequeño, muy serio. José Antonio Silva. Yo no sabía que se dedicaba a sus ratos libres a este tema. Claro, porque él tuvo sobre todo una experiencia. ¿Era piloto también? Era piloto. Era piloto de línea comercial y tuvo oficialmente una experiencia, seguramente alguna más. Y es una joya, porque es que yo personalmente, le soy muy sincero, no sabía que José Antonio Silva había escrito, ya fallecido, falleció. Sí, Silva. Eso ya era un poco. Falleció, no sabía que había escrito un libro. A ver, un piloto, tengamos en cuenta, un piloto está acostumbrado a distinguir las cosas. Sí, a mi familiar, uno de ellos, a mi tío, uno de ellos, sabe distinguir perfectamente si es un avión, si lo que está viendo puede ser un globo sonda, argumento tremendamente manoseado por los negacionistas y cientificistas, globos sonda, fenómenos atmosféricos, auroras boreales, que se pueden enumerar tantas cosas, pero que no se me explican. Cuando hay un ovni, en definitiva. Yo no sé lo que piensan ustedes en cuanto a por qué no nos ayudan, a por qué no intervienen. ¿Sí? El ego. ¿El ego nuestro? El de ellos. Ponte aquí en el micrófono y tú la... Muy bueno. ¿Qué me das aquí? ¿Qué es? Me pasa el compañero una... Ajá. Avistamiento de fenómenos extraños. No podemos decirlo al 100%, no pero decir, por parte de un amigo periodista. Pues es un documento muy interesante. Amigo periodista. Si quieres hablar tú de ello, lo puedes hablar, pero en fin, es interesante. Continúa, perdona. En 1992 el Ministerio de Defensa desclasificó una serie de expedientes, hablo de aquí, en España. Y bueno, claro, es que en realidad se hablaba también antes de la NASA. Yo en eso sí estoy de acuerdo. La NASA nos cuenta iba a decir el 5, creo que soy muy generoso, nos cuenta el 2% de lo que sabe. Eso es así. Yo colgué un programa al podcast hace 27 días, digo 27 porque lo he visto esta mañana, titulado, la verdad es que, bueno, le hice una entrevista con José Benítez, Hermida, mi padre, que estaba esa noche, hablo del 20 de julio del 69, la noche en la que el hombre Armstrong pisó la luna. Bueno, pues ese programa lleva un mes en portada de iVoox, con 20.000 y pico descargas, y es inamovible. ¿Por qué? Aquí entramos en sociología. Es decir, el fenómeno ovni tiene, igual que la sábana santa, que después voy a decir algo también, tiene un enorme tirón popular. Nos interesa a todos, o a casi todos, el fenómeno ovni. Pero, como he dicho antes, es que es un misterio. Pero el misterio es un misterio. Esto quizás a priori pueda parecer una contradicción, pero voy a decir. Es un misterio impenetrable. Ustedes dirán, es que el misterio, más allá del misterio, no se puede ir. No es cierto. En el fenómeno de las psicofonías, el fenómeno es un misterio. Este fenómeno de las psicofonías es un misterio. Pero es que en el fenómeno parafónico, psicofónico, sí que se puede ir más allá. ¿Por qué? Porque como nos ha explicado, se puede dialogar con las voces. Yo tengo diálogos con las voces. Ojo, no estamos hablando, lo digo por si hay alguien que no sabe lo que es, de escuchar voces. No. Voces que se graban en una grabadora digital. Con este cacharro,
no es un Peugeot, es una Olympus, grabadora digital. He obtenido, pues miren, para cuarto milenio, que hay que decía, mira, toma, he sacado 15, ponía 3 más claros. He obtenido parafonías interesantísimas y sumamente claras, pero clarísimas. En la clasificación de Raudive, de Konstantin Raudive, que era doctor en filosofía y psicología por 4 universidades y que se murió totalmente convencido de que estaba en comunicación con los muertos. Un doctor en filosofía y en psicología, por Edimburgo, París, Madrid y Estocolmo. Conoció el fenómeno de la mano de Jürgensen, el descubridor del fenómeno, aunque hubo antes 2 sacerdotes en el 52 que ya grabaron, y dijo, esto me sobrepasa. Es decir, esto está más allá de la ciencia positiva. Aquí hay un elemento metafísico que hay que estudiar. Y Konstantin Raudive es verdad que terminó, sí, obsesionado, porque invertía muchas horas en la grabación, igual que, pues, que en paz descanse el profesor Sinesio Darnell, aquí en España, otra eminencia. No son, perdóname la expresión, no son pericos de los palotes. En el caso de Sinesio Darnell, este hombre, que yo también le entrevisté en varias ocasiones, era químico industrial. Estamos hablando de personas con una formación académica, universitaria, con una formación sólida. En fin, estamos hablando del profesor Remandar Mozart, que introdujo el fenómeno en España el 11 de noviembre del 71. Imagínense, cuando en España, sin entrar en política, no hay que hablar ni de política ni de religión, pero todavía estaba Franco y estaba la Iglesia, pero no la Iglesia, yo no tengo nada contra la Iglesia, Hay dogmas que yo no comulgo con ellos, como las penas eternas. Penas eternas, si ese es Dios, que me borre de la lista. Yo a ese Dios no le quiero. Pues me crea para mandarme a un infierno eterno, menuda chapuza de creación ha hecho. En definitiva, hablaba del profesor Sinesio Darnell, y como Sinesio Darnell hay una larguísima lista de nombres de oro de la ciencia positiva. Muchos de ellos han ido a desenmascarar el fraude y se han encontrado con que el fenómeno es real. Incluso, y esto que tiene que ver con la ufología, porque he contado lo de los pilotos, he contado otras, no he contado una experiencia, o aquí una serie de apuntes, no hay tiempo para estar aquí hasta las 12 de la noche, lógicamente, pero recuerdo que les he hablado de 2 tíos míos, uno de ellos a bordo de un DC-10, en una línea Madrid-Miami, de noche, sobrevolando el Océano Atlántico, emergió una luz, hablabais de luces que emergen del agua, una luz, pero claro, entonces cuando lo contó la primera vez era un adolescente, ya tenía pues no sé si 18 o 19 años, y yo le preguntaba, porque yo ya hacía radio en aquel entonces, llevaba 2 o 3 años haciendo radio, escuchaba a Les todas las noches, ya conocía a Juan Germán, y yo le preguntaba, cuéntamelo otra vez. Y mira, era una esfera de luz enorme, que empezó a ascender a una velocidad vertiginosa hasta el punto de que en cabina nos asustamos porque dijimos, nos va a dar. En realidad estaba jugando con ellos. Es decir, en el último momento desvió mínimamente su trayectoria y se perdió, pero vamos, como si hacemos así, y ya ha desaparecido. ¿Eso qué es? Bases submarinas, Triángulo de las Bermudas, OSNIs, ¿no? Estos submarinos no identificados. Es decir, yo les recomiendo, el honor parece que me está llamando ya al orden, y tengo muchas cosas que decir, pero bueno, da igual, no importa. Yo si me aceptan las sugerencias, sí les digo que lo que ustedes vean en los medios de comunicación,
lo pongan en cuarentena, tengan mucho cuidado con lo que aparece en YouTube, en Internet, han dicho los compañeros, porque el fraude existe hoy en día. Es verdad que con la aparatología que hay, con los programas de ordenador que hay, una persona que sepa puede trucar, y termino, no, puede trucar un supuesto ovni, pero también es verdad que un especialista en análisis de imagen te puede decir, ¿esto es un ovni? ¿Sí? No, esto no es un ovni, esto lo has hecho tú. Eso es así, sencillamente. Y como yo no he venido a hablar de mi libro, y he venido, y soy uno más, con casi 43 años, yo no voy ahora a ponerme, primero de verdad, aunque no tuviésemos tiempo, yo no te diría, no, dame 10 minutos. Son opiniones, es decir, bueno, Iván y Héctor opinan que las caras de Belmez fueron nitrato de plata mezclado con hollín, sal y vinagre, como dijo Jordán Peña. Yo solamente sé, me basta, no sé muchas cosas. Sé quién mandó a don Germán a Belmez. Cuando las altas esferas mandan a don Germán de Hermosa a Belmez, ¿es por algo? Cuando Hans Bender, no otro nombre de uno de la parapsicología, doctor en psicología por Friburgo de Brisgovia, viene, yo tengo un documento en mi casa, mi archivo personal, no en el ordenador, en papel, donde Bender, y con eso termino, dice, escrito a máquina, él era alemán, era inmanentista, es decir, pensaba que toda la fenomenología paranormal de fenómenos parapsíquicos, es decir, telepatía, clarividencia, precognición, que todos esos fenómenos, incluso los defectos físicos también, movimiento de objetos, estaban en la mente. Yo tengo el informe de Bender, donde dice que después de haber estado con don Germán de Hermoso y Valdés, amigo suyo, bueno, en aquel entonces todavía no eran muy amigos, el resumen es que su opinión, después de examinar el fenómeno de Belmez, ese fenómeno es real y único en el mundo. Y no solamente eso, es que la casa se presentó bajo notario durante un mes. Y cuando se entró en la casa, bajo notario, la presencia del notario, unas caras habían desaparecido, porque se hicieron fotografías por cuadrantes. Unas habían desaparecido, otras nuevas habían aparecido, otras habían mutado. Había imágenes, caras bifrónticas y trifrónticas, es decir, que la barbilla de una conformaba la frente de la otra. Claro, y de esa cara nacía en el perfil, en el pómulo de una de ellas, a lo mejor aparecía el lateral de otra cara. Y ante don Germán, y esto lo pueden escuchar ustedes, en iVoox, por ejemplo, busquen ustedes, si les interesa. Lo cuenta él, yo tengo la grabación en casa, y él me lo contó. Ante don Germán, yo le llamo don, nunca le llamaré de tú, un guardia civil, que estoy de acuerdo, y es mi opinión, y lo he dicho en el micrófono y lo vuelvo a decir, hemos resuelto el enigma, las caras de Belmez. Me refiero a mi amigo. No, bien, de verdad, no. Don Germán se fue a la tumba sin saber lo que era Belmez. También es verdad que le dijeron, para Madrid, de vuelta, asunto cerrado. Eso es lo que él a mí me contó. Luego algo habría en Belmez que no eran ni sales de plata, ni hollín y vinagre, como dijo Jordán Peña. En fin, la sábana santa de Turín es un apunte de un minuto, Leonor, permíteme este minuto. Sobre el carbono 14, miren, hay aquí una persona en la sala que conoce la verdad. Yo he tenido en mi libro, es un libro de 600 páginas, si la sábana santa fuese una falsificación medieval, decenas de auténticos científicos habrían dejado de ser científicos para pasar a ser
permítame la expresión, gilipollas. Todos, sin excepción, han dicho, no sabemos qué es. Esta imagen se formó por una radiación que brotó del cadáver. Superficialidad de la imagen. Información tridimensional de la imagen. ¿Dónde se ha conseguido eso? En ningún laboratorio del mundo. Se ha intentado. Es una conferencia de 3 horas, por lo menos. Detrás del carbono 14, lo voy a dejar aquí. No puedo hablar más, pero no puedo hablar más porque a lo mejor mañana parezco con un tiro aquí en la cabeza. Sí. No es ninguna broma. No, bromas no es ninguna broma. Detrás de la prueba del carbono 14 hubo alguien, y no hablo de una persona, alguien muy poderoso, no es la Iglesia. La Iglesia acató, decía Iván, que es que la Iglesia ha avalado y el Museo Británico ha avalado el resultado del carbono 14. Eso no es así, Iván, perdóname. Michael Tye fue el coordinador de la investigación del carbono 14. La Iglesia siempre se atiene a lo que dice la ciencia y los que manejaron las 3 muestras, que eran de sobra conocidas, por solo mirarlas porque es en forma de espiga o de espina de pez, fueron Oxford, Zurich y Tucson. Y meses antes de dar a conocer a través de un telegrama la datación entre 1260 y 1390, ya el mundo conocía los resultados meses antes. ¿Cómo es posible si no conocía las claves de identificación de los tubos? A mí me llegó la información, no ahora. En mayo de 1997 me vino un señor con documentos en la mano. Mira lo que tengo. Si yo publico eso, es posible que ahora mismo no estuviera aquí. Alguien hubo detrás. Háganse la pregunta todos ustedes de Sherlock Holmes. ¿A quién no le interesa que la sábana santa sea auténtica? ¿A quién? Buenas noches y muchas gracias.